programa de hoy, sentado frente al altar de una capilla, el Vaticano comparte la primera foto del Papa Francisco desde su ingreso en el Hospital Gemelli en febrero. Su estado de salud se mantiene estable. El presidente Donald Trump deporta a 250 reos venezolanos a El Salvador para que cumplan allí sus penas de prisión tras su acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele. Yo creo que es la narrativa tan negativa contra los inmigrantes en este momento. Primer obispo centroamericano en la jerarquía de la Iglesia de Estados Unidos y un ex migrante salvadoreño rechaza la narrativa que criminaliza a los inmigrantes y defiende su contribución al país. Ante la aparente disposición del presidente de Rusia a negociar la paz con Ucrania, el Vaticano anima el diálogo sincero y sin condiciones entre las partes. Les pide liberar a los prisioneros de guerra. Grave incendio en discoteca en Macedonia deja al menos 59 muertos y cientos de heridos. El Papa Francisco expresa su cercanía espiritual a los familiares de las jóvenes víctimas. Hola Natalie, comenzando la semana. Iniciamos la semana, Eddie, contentos de también empezar esta semana con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias viendo la primera foto del Papa Francisco desde que ingresó al Hospital Gemelli en Roma el 14 de febrero, aquejado de bronquitis y luego de neumonía. Se le ve sentado delante del altar de la capilla del 10º piso del hospital, donde concelebró la Eucaristía el domingo último. El Vaticano informó que la situación del Papa continúa estable y tras concelebrar la misa dominical prosiguió con alivio las terapias prescritas, incluida la terapia respiratoria y motora. Hasta el cierre de este noticiero, el Santo Padre no ha recibido visitas y ha destinado su jornada a la oración, el descanso y algo de trabajo. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más sobre la recuperación del Papa. Veamos. El estado clínico del Santo Padre sigue siendo estable, lo que confirman los progresos mostrados en la última semana, según el boletín oficial del Vaticano publicado este fin de semana. Por el momento, el pontífice continúa con la oxigenoterapia de alto flujo y los médicos han decidido reducir progresivamente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva durante la noche. Así lo confirmó la Santa Sede. El Santo Padre continúa su fisioterapia motora y respiratoria. Los médicos aseguran que estas terapias han contribuido a una mejoría gradual en la salud del Papa Francisco. La Santa Sede explicó que Francisco dedica gran parte de su día en el hospital a la fisioterapia, la oración, el descanso y a cumplir con ciertas tareas papales. Su situación clínica es estable, pero el cuadro clínico sigue siendo complejo. Fuentes vaticanas explicaron que la ventilación mecánica no invasiva pone a los pulmones en reposo, mientras que la oxigenación de alto flujo hace que los pulmones trabajen. Así es este tratamiento. Dada la estabilidad de su condición, la oficina de prensa de la Santa Sede no publicará boletines constantes con actualizaciones sobre su salud, como sí lo hizo durante las primeras semanas de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. El próximo boletín médico se emitirá el martes o miércoles de esta semana, según lo confirma el Vaticano. Este domingo, el Papa Francisco publicó su mensaje del Ángelus Dominical. En él dijo que está pasando por un momento difícil y que se une a tantos hermanos y hermanas enfermos, frágiles, que ahora mismo, como él, se encuentran en esta condición. Añadió, nuestro físico es débil, pero aún así nada puede impedirnos amar, rezar y entregarnos. El Papa Francisco quiso subrayar que es en los hospitales donde más se puede ver esta entrega, donde el cuidado amoroso ilumina las habitaciones, los pasillos y los quirófanos. Francisco aseguró que la atención por parte del personal sanitario es reflejo del amor de Dios. En su mensaje, el pontífice quiso agradecer las oraciones por su salud, especialmente las de los niños que se encuentran afuera del Hospital Gemelli de Roma para rezar por él. Además, pidió redoblar las oraciones por la paz, particularmente en Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán y República Democrática del Congo. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Llevamos nuestra mirada hacia Estados Unidos, donde la ejecución de la política migratoria del gobierno de Trump este fin de semana dio un polémico paso enfocado esta vez en los prisioneros migrantes. Nuestro corresponsal en Venezuela, Andrés Enríquez, tiene los detalles. Alrededor de 250 venezolanos, presuntamente relacionados a la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, fueron deportados este domingo de los Estados Unidos al CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador. La medida se enmarca en la campaña del gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes indocumentados, esta vez usando una ley del siglo XVIII conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. La aplicación de esta ley había sido bloqueada este sábado por un juez federal, pero la Casa Blanca dejó de lado la sentencia, argumentando que carecía de fundamento legal.
En Venezuela no son pocas las preocupaciones de diversas instancias que consideran que a los migrantes deportados se les negó el debido proceso judicial, incluso ante la posibilidad de que muchos estén siendo encarcelados en un tercer país a pesar de no tener antecedentes penales. La Iglesia en Venezuela, a mediados de febrero, se unió al llamado que el Papa Francisco realizó a los obispos estadounidenses para que velen por el bienestar de los migrantes. Nos unimos al llamado que el Papa Francisco ha dirigido a los hermanos obispos de los Estados Unidos para que velen por el bienestar de quienes han migrado a ese país en busca de mejores condiciones de vida, y en particular por los migrantes venezolanos, que en su mayoría son trabajadores capaces de aportar para la construcción de una mejor sociedad. Joan Bastidas es uno de los venezolanos que hace algunas semanas fue deportado a la prisión de Guantánamo, en Cuba, pero tuvo la fortuna de ser liberado y trasladado a Venezuela. El joven de 25 años era un migrante indocumentado, sin antecedente penal alguno. Y nosotros, imagínate, ¿qué estamos pagando aquí? Nosotros somos inmigrantes. Ni un delincuente lo ponen así, porque el delincuente de que le dan 20, 15 años, llama, tiene televisión, puede hablar con mucha gente. Los que están en las federales, le decía yo. No, pero así trabajan ellos. Y nosotros, bueno, sin poder hacer nada, encerrado ahí. El chavismo está aprovechando la situación para alimentar su agenda mediática antiestadounidense. Y la oposición, en cambio, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre el posible atropello de los derechos de sus connacionales, limitándose a declarar que trabajan de cerca con la administración Trump. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y desde otro ángulo del tema de los migrantes en Estados Unidos, le presentamos el testimonio del primer obispo centroamericano en la Iglesia de los Estados Unidos, Monseñor Evelio Mengíbar, quien de joven huyó de la guerra civil en El Salvador sin documentos y después de pasar por diversas situaciones para regularse como ciudadano americano, se volvió sacerdote y ahora obispo. La presidenta de EWTN News, Monse Alvarado, lo entrevistó en la Iglesia de Nuestra Señora Reina de las Américas en Washington, D.C., la ubicación de la misión hispana fundada en 1967 para atender las necesidades espirituales y sociales de la creciente comunidad hispana del área metropolitana de Washington, D.C. Veamos. Su Excelencia, muchísimas gracias por esta entrevista y este momento. Tu historia, la historia de este caminar como un migrante y la llegada a la iglesia, estas 3 veces que trataste de cruzar la frontera y finalmente la llegada a Los Ángeles con tu hermana, ¿cómo ha afectado, cómo ves este momento ahorita en la política en los Estados Unidos? Bueno, pues yo soy un inmigrante. Vine de El Salvador en 1990. Aún un año antes ya había hecho un intento para cruzar y no pude. Fui deportado desde Tijuana, México, de regreso hasta Guatemala. Después de un año hice otro intento. Bueno, al tercer intento pude cruzar. Entonces ha sido pues un camino, pero lo he hecho con mucha fe, con mucha determinación. No traje nada a este país, únicamente una mochila llena de sueños y de proyectos. Y yo creo que eso es lo que empuja, motiva el caminar de los inmigrantes. Y venimos con mucho deseo de progresar, muchos deseos de darnos completamente al nuevo país, a contribuir con nuestros talentos. Usualmente venimos cuando somos jóvenes, entonces le damos toda nuestra vida a este país. Entonces la situación que estamos viviendo hoy es bastante dolorosa. Pues precisamente porque se ha tomado un discurso, una narrativa bastante cruel hacia el trato a los inmigrantes. Sabemos que toda persona indocumentada, como yo lo fui, pues se corre riesgo, ¿verdad? Porque las deportaciones no son nuevas, siempre han estado ahí. Entonces sabemos que hay un riesgo siempre. Pero yo creo que es la narrativa
tan negativa contra los inmigrantes en este momento, tanto que se nos equipara como delincuentes. Y yo creo que delincuente quizás es aquel que cruza la frontera con ideas de hacer el mal, pero la gran mayoría de inmigrantes cruzamos la frontera pues por la situación que viven nuestros países, buscando un futuro mejor y con el gran deseo de contribuir al bienestar de este país. En este sistema político en los Estados Unidos, ahorita estamos viviendo una realidad para el inmigrante y el sistema migratorio un poco difícil, diferente de lo que habíamos visto antes, de las últimas 2 administraciones. El Papa Francisco mandó una carta a ustedes, obispos, pidiendo que formen parte de la solución, que formen parte también y aboguen por los inmigrantes. ¿Cuál fue la respuesta entre ustedes y también la tuya personal? Bueno, es muy esperanzador recibir una carta del Papa en apoyo al trabajo que estamos haciendo como pastores. Y el Papa Francisco nos habla en esa carta como un pastor. Él es el pastor universal, entonces siempre está pendiente de todos los católicos y del bienestar del mundo, la paz, la justicia. Entonces, él nos habla en esa carta como un pastor a nosotros que somos pastores y nos invita a tener esa cercanía con la gente y a luchar y a tener bien presente la necesidad que tenemos de defender la dignidad de las personas. El Papa menciona la palabra dignidad, 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 porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, luchar para que se respete la dignidad de todos. Y luego el Papa reconoce la responsabilidad que tienen también las autoridades de pasar leyes, en primer lugar, que defiendan a los ciudadanos, ¿verdad? Que protejan a los ciudadanos y la integridad de la nación. El Papa no está diciendo, pues, abra las fronteras o que todas las leyes, los decretos son necesariamente malos, sino que el Papa lo que está diciendo es, en todo hay que respetar la dignidad de la persona. Y a eso es que nos invita el Papa con esa carta, a que como pastores pongamos en el centro la dignidad de cada ser humano. Cuando piensas en este momento de la salud del Papa Francisco, el primer Papa de Latinoamérica, ese regalo que nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo estás orando por él? Bueno, en primer lugar, lo primero que se me viene a la cabeza es un gran agradecimiento. Agradecimiento a Dios por habernos dado a un gran Papa latinoamericano y agradecimiento al Papa por esa cercanía con todos, especialmente con las personas en la periferia, es decir, a la gente que muchas veces no se reconoce, se nos olvida que están presentes y entonces el Papa ha sido muy bueno en eso. Entonces, pues agradecimiento y orando para que el Señor le dé salud y que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia con su presencia y bueno, pues orar, ¿verdad?, por todos los pastores y para que pues este trabajo que el Papa ha hecho continúe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El Kremlin confirmó este lunes que el presidente de Rusia y Estados Unidos conversarán por teléfono sobre un acuerdo de alto al fuego en Ucrania. Veamos cómo sigue esta guerra hacia un posible acuerdo de paz. El presidente de Rusia está de acuerdo con la propuesta estadounidense de un alto al fuego por 30 días en la guerra con Ucrania, pero enfatizó que hay puntos que deben ser resueltos. Hay cuestiones que necesitamos discutir, y creo que necesitamos discutirlo con nuestros colegas y socios estadounidenses. Tal vez llame al presidente Trump y lo discutamos juntos. En general, apoyamos la idea de poner fin al conflicto por medios pacíficos. El domingo por la noche, en su vuelo de Florida a Washington, el presidente Donald Trump mostró su expectativa.
Hablaré con el presidente Putin el martes y se ha hecho mucho trabajo durante el fin de semana. Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Tal vez podamos, tal vez no podamos, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad. Las condiciones que haría Putin para llegar a un acuerdo aún son un misterio. Donald Trump señaló que hablarán de tierra y centrales eléctricas, según AP. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, favorable a un alto el fuego, agradeció el apoyo de la Santa Sede. En un mensaje del viernes 14 de marzo, solicitó el apoyo del Vaticano para liberar prisioneros en este proceso hacia la paz. Hablé con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. He deseado al Papa Francisco una pronta recuperación y le he agradecido sus oraciones y su apoyo moral a nuestro pueblo, así como sus esfuerzos para facilitar el regreso de los niños ucranianos deportados y desplazados ilegalmente por Rusia. La Santa Sede ha recibido una lista de ucranianos retenidos en prisiones y campos rusos. Contamos con el apoyo para su liberación. La voz de la Santa Sede es muy importante en el camino hacia la paz. Este lunes la Santa Sede también se pronunció sobre la reunión entre las partes para un acuerdo de cese de hostilidades. A este respecto, la Santa Sede, al tiempo que renueva su oración por la paz en Ucrania, espera que las partes implicadas aprovechen la ocasión para entablar un diálogo sincero, no sujeto a condiciones previas de ningún tipo y encaminado a alcanzar una paz justa y duradera. Al mismo tiempo, alienta que se haga todo lo posible para liberar a los prisioneros. Dirigimos nuestra atención a Macedonia, país en Europa que vive una gran conmoción desde la madrugada de este domingo por un gran incendio en una discoteca con 1.500 personas dentro. El Papa Francisco expresó sus profundas condolencias y su cercanía espiritual a los heridos y a las familias que perdieron a sus seres queridos, en su mayoría jóvenes. Aquí los detalles. Con angustia y desesperación protestan fuera del hospital padres de las víctimas que murieron en el incendio en la discoteca Pulse en Kokani, Macedonia del Norte. La mayoría eran jóvenes. Solo tenía un hijo, solo uno, y me lo quitaron. La puerta del club parecía la puerta de un sótano en ruinas. Debería tener 5 puertas diferentes. 5 puertas. Que me filmen todos, que me filmen. Deberían ser castigados y derribados. 150 almas, 150 familias han sido devastadas. ¿Qué me queda en la vida? Ya no necesito mi vida. Este era mi único hijo. No necesito mi vida. El incendio se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo último, durante un concierto de un grupo pop local. Videos mostraron la pirotecnia que impactó el techo de madera, seguido de escenas de caos dentro del club. Al menos 59 personas murieron y más de 150 resultaron heridas debido a quemaduras, inhalación de humo y una estampida en el desesperado esfuerzo por llegar a la única salida del edificio. Según la Fiscalía, la discoteca no tenía rociadores contra incendios, solo disponía de 2 extintores y la única salida, aparte de la puerta principal, estaba cerrada. Además, había recibido el doble de gente de su capacidad oficial. Murió al regresar y entrar para salvar a otras personas. Lo empujaron, lo atropellaron. Así murió mi hijo. Era muy trabajador, era fuerte, pero en esa estampida de más de 1000 personas, no tengo nada que decir. Las edades de los muertos oscilan entre los 14 y 25 años de edad, según la directora del hospital de Kokani. Una de las sobrevivientes, Marija Taseva, de 19 años, relató su terrible experiencia. El incendio comenzó y todos gritaron que salieran. 1.500 personas no pueden salir tan rápido. Algunos incluso intentaron salir por el baño, buscando barrotes en las ventanas, pero algunos se asfixiaron. Otros se quedaron en la discoteca y no pudieron sacarlos. Yo, de alguna manera, me caí por las escaleras y me atropellaron, pisoteándome. Apenas sobreviví y apenas podía respirar. Al final logré salir, pero perdí a mi hermana. La discoteca estaba instalada en un antiguo edificio que antes fue un almacén de alfombras, indican los medios locales. Anoche se reunieron en una vigilia en memoria de las víctimas del incendio.
El gobierno de Macedonia del Norte ordenó una inspección exhaustiva en todos los clubes nocturnos y cabarets durante los próximos 3 días. Además, declaró 7 días de luto nacional. En pleno auge de la inteligencia artificial, un experto explica por qué no es realmente inteligente y la necesidad de evaluarla éticamente para aprovechar beneficios y evitar riesgos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Marco Antonio Gracia, especialista en bioética, fue ponente en el reciente evento Servir para Trascender, organizado por el Apostolado Familia Unida del Movimiento Regnum Christi en Guadalajara, México. Habló sobre los retos más actuales en temas de bioética e inteligencia artificial que impactan a las familias. Estamos con él en el programa. Marco Antonio, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Nada. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Por favor, Marco Antonio, háblanos de por qué es importante tener presente la bioética y también cómo es que la inteligencia artificial es un desafío para las familias hoy en día. Bien, pues mira, en primer lugar, distinguir también, ¿no?, entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial, porque con la inteligencia humana tenemos la capacidad de hacer razonamientos abstractos, representaciones mentales, somos capaces de solucionar problemas, la capacidad de aprender, el conocimiento emocional, la creatividad, en fin, tantas cosas. Y sin embargo, lo que es la inteligencia artificial, que realmente no es una inteligencia, ¿verdad? Opera con patrones predefinidos, con lógica aritmética, algorítmica. El cerebro humano integra emociones, intuiciones y contextos culturales que difícilmente una IA actual sería incapaz de hacer. Hay que distinguir también que la IA, por un lado tenemos la IA débil, que es la que usamos cotidianamente en los buscadores, para hacer imágenes, videos. La IA débil se funciona prácticamente con eso, con algoritmos, con una capacidad de datos enorme. Y luego lo que se busca o lo que se está buscando con la ciencia es llegar a una IA fuerte o general, que esto ya tiene unos dilemas éticos muy grandes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y sobre todo relacionándolo con la bioética, pues hay que ver, por un lado, aspectos positivos. Con la IA, por ejemplo, se tiene una mayor capacidad para, por ejemplo, el análisis de datos médicos. Por ejemplo, si se hace una mastografía, tienen mayor precisión a la hora de identificar tumores en las mujeres. En fin, hay muchos aspectos positivos, pero también hay aspectos un poquito negativos, ¿no? Que puede ser qué se va a hacer con todos esos datos que se adquieren, dónde queda la relación médico-paciente, cuáles serían los límites. Y vemos también, por otro lado, que sobre todo la Iglesia últimamente, hace poco más de un mes, sacó un documento que se llama Antigua y Nueva, donde hace una relación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y si bien el Papa lo ha comentado en múltiples ocasiones, la IA puede favorecer al desarrollo del ser humano, en todas sus participaciones siempre acota todo al aspecto ético, pero tiene que haber una reglamentación ética en el uso de la IA. La IA abre las puertas, según cómo se use, también a toda esta cuestión del transhumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo entendido como esas mejoras o perfecciones del ser humano por parte de la tecnología y por parte incluso de la edición genética, y luego el poshumanismo, que es todavía un poquito más complejo, porque ven al ser humano como un residuo, no algo como que hay que mejorar, sino algo que hay que superar y suplantar. Estaríamos hablando de una nueva especie de Homo, ya no un Homo sapiens, sino una nueva especie. Entonces,
Hay muchos dilemas. El ser humano modificado para ser mejorado, lo cual por supuestamente hay que rechazar éticamente. Y por otro lado, claro, una intervención que sirva para reparar alguna discapacidad, por supuesto, estaría bien. Como nos demuestra todo lo que usted nos dice, toda esta temática, señor Gracia, es la importancia de que haya una evaluación ética constante de los instrumentos que crea el hombre para que puedan estar a un servicio del bien y no se conviertan en una trampa mortal o una arma que pueda ser usado también contra los seres humanos y especialmente contra los más vulnerables. Marco Antonio Gracia, especialista en bioética, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy para hablar sobre este importante tema. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos con el canto Anclados en la Esperanza, un tema compuesto por el Grupo de Música Litúrgica de Buenos Aires, Argentina. Interpretan jóvenes, niños y adultos. La letra de Magda Bacareza se basa en el lema, el logo y la bula de este año jubilar. Hasta mañana.